Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este privilegio que nos concede de reunirnos en torno a la palabra del Señor, de reunirnos en torno a nuestro Señor Jesucristo para poder adorarle, para poder hoy escuchar su palabra, para andar en su voluntad y no en la nuestra. Ubiquémonos entonces en Mateo capítulo 5, versículo 8, y vamos a continuar hoy con nuestra serie expositiva del Sermón del Monte, y en particular esta sección que son las bienaventuranzas. Y como lo leímos hace un momento, esta bienaventuranza trata acerca de aquellos que tienen un corazón puro, y trata de cómo tener este corazón puro. Es lo que nos trae verdadera bienaventuranza, porque, como el versículo lo dice, estas personas limpias de corazón verán a Dios. Quiero, hermanos, introducir este sermón diciendo lo siguiente, y es que una persona, cualquiera que sea, es verdaderamente feliz solamente en la medida que vive de acuerdo a estas 8, o algunos dicen 9, bienaventuranzas de este pasaje. Es decir, que una persona puede alcanzar gozo, bendición, dicha y máxima felicidad solo en la medida en que su vida se ajuste a cada uno de los aspectos del corazón y del carácter que Jesús menciona en estas bienaventuranzas. Es decir, que una persona es feliz cuando es pobre en espíritu. Una persona es feliz cuando llora por su pecado. Una persona es feliz cuando es mansa. Una persona es feliz cuando tiene hambre y sed de justicia. Y como veremos hoy también, una persona es verdaderamente feliz cuando tiene su corazón limpio. Pero también quisiera decirles, hermanos, que una persona que tiene el corazón limpio es aquella que puede tener una profunda comunión con Dios. Así que miren lo importante de esta bienaventuranza. Tener el corazón limpio nos trae verdadera dicha y felicidad, y por otro lado, tener el corazón limpio también nos trae una profunda comunión con Dios. Por eso, hermanos, es que he titulado así a este sermón, como ustedes pueden ver allí: un corazón limpio, garantía de gran felicidad y profunda comunión con Dios. Y creo que eso es, hermanos, lo que este texto y lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos, que para ser verdaderamente felices y para tener una profunda comunión con Dios, ¿qué debemos tener? El corazón limpio. Hermanos, eso quiere decir que mientras una persona no tenga el corazón limpio, no va a ser feliz, sino va a estar triste, amargado, irritable, deprimido. La causa de la tristeza del incrédulo y del creyente es que tiene un corazón sucio que no ha sido limpiado. Pero si se puede limpiar ese corazón, entonces habrá bienaventuranza y habrá también una profunda comunión con Dios. Así que quiero que estudiemos esto, hermanos. En primer lugar, quiero que analicemos la frase del versículo que dice limpio corazón. Vamos a tratar de dar algunas definiciones de estas palabras que en nuestro texto podemos leer. Limpio corazón. Lo primero es hablar del corazón. ¿Qué significa el corazón? Bueno, nos es necesario, hermanos, analizar algo breve acerca del contexto de las bienaventuranzas.
Como ustedes saben, como ya lo he mencionado en veces anteriores, las bienaventuranzas surgen del contexto en el cual Jesús estaba haciendo su ministerio terrenal. Es decir, que Jesús, por ejemplo, en la primera bienaventuranza dice, los que son bienaventurados no son los que tienen dinero, sino los que son pobres en espíritu. Y así con cada una de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo está contrastando algo que ocurría en su época. En el versículo 8, la bienaventuranza que estamos viendo, Jesús está contrastando la limpieza exterior que tanto enfatizaban los fariseos, los escribas y los líderes religiosos de Israel. Recuerden, hermanos, que para los fariseos y escribas lo importante era mostrarse ante los demás como una persona santa, como una persona intachable, como alguien que cumplía todos los mandamientos de Dios. Pero como sabemos, el Señor Jesucristo condenó fuertemente esta actitud de los fariseos de preocuparse solamente por los asuntos externos y no preocuparse por los asuntos internos. En Mateo 23, del 25 al 28, encontramos una de las advertencias más fuertes que el Señor da contra esta actitud de preocuparse mucho por lo externo y nada por lo interno. El Señor allí dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este pasaje entonces contrasta con lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos. Mientras los fariseos enfatizan en la santidad externa, en la limpieza externa, Jesús está enfatizando la limpieza interna y la santidad del corazón. Pero ahora sí, hermanos, habiendo entendido algo del contexto, ¿qué significa la palabra corazón? Bueno, si usted toma, hermano, una concordancia, es decir, un diccionario donde aparecen todas las palabras de la Biblia y todas las veces que aparecen en la Biblia esas palabras, y usted busca en ese diccionario la palabra corazón y empieza a estudiar la palabra corazón todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento, todas las veces que aparece la palabra en el Nuevo Testamento, y usted ve cómo se usa en cada versículo la palabra corazón, usted va a llegar a esta conclusión a la que yo también he llegado, y es la siguiente definición de la palabra corazón. ¿Qué es corazón? Según el Espíritu Santo, corazón es el centro de gobierno o el centro de operaciones donde están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Esa es la definición que podemos dar de corazón. Es el centro de operaciones o el centro de gobierno de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad. El corazón, hermanos, en la Biblia es el ser interior, donde ocurren la razón, los sentimientos, los pensamientos, la conciencia, los deseos, la voluntad, la personalidad. Todo eso en la Biblia se describe
como el corazón. El corazón, hermanos, es obvio, no solamente son los sentimientos, sino que abarca absolutamente todo lo que nosotros somos en el interior. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la condición del corazón? Es trágico el diagnóstico que el Señor Jesucristo hace acerca de nuestro corazón. El Señor Jesucristo nos enseña, y toda la palabra lo enseña, que desde la caída de Adán y Eva, nuestro corazón se ha ensuciado por causa de esa primera desobediencia y por causa de los continuos pecados y rebeliones que nosotros cometemos a lo largo de la vida. De esta manera, el corazón se ha convertido en la fuente de todo el pecado y de todos los problemas de la humanidad. Como alguien ha dicho, el corazón del problema es el problema del corazón. Es nuestro corazón el mayor problema de este mundo, porque nuestro corazón está manchado con el pecado. Hermanos, el problema no es el medio ambiente, el problema no es la sociedad donde vivimos, porque si así fuera, recuerde usted que Adán cometió pecado mientras estaba en un ambiente perfecto. Así que un ambiente perfecto no garantiza que no va a haber pecado ni maldad. Pero el problema tampoco es la falta de educación, ¿no? A veces dicen, no, es la educación lo que va a hacer a nuestra sociedad mejor. Bueno, conocemos a terribles personas, asesinos, personas crueles que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, investigaciones. Así que la educación realmente no soluciona el problema de este mundo. Tampoco el problema, hermanos, es la pobreza. No, la pobreza no es el problema, porque conocemos muchas personas que habiendo nacido pobres y luego por medio de su propio esfuerzo se hacen ricas, también pecan y también hacen mucho daño al mundo. Así que el problema no es ninguna de estas cosas, sino que el problema es un corazón que está sucio por causa del pecado. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor Jesucristo en Mateo 15, del verso 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hermanos, el problema del ser humano es que tiene el corazón sucio, podrido, dañado y contaminado por el pecado. Y el problema se agrava cuando reconocemos que nosotros mismos no podemos limpiar la maldad y la mancha que hay en nuestro corazón. Es como, por ejemplo, piense, usted quiere lavarse la cara, pero tiene las manos manchadas con tinta, una tinta muy espesa. Y cuando usted quiere limpiarse la cara, ¿qué es lo que hace? Se mancha la cara y entre más intenta limpiarse, más manchado queda. Esa es, hermanos, la condición de nosotros. No podemos limpiar el pecado con nuestras manos porque nuestras manos están también manchadas con sangre y con pecado. Pero quiero decir algo aquí, hermanos, y es que Jesucristo es el único que tiene un corazón limpio. Y Él sabe de lo que está hablando en este versículo. Y Él sabe de que para los pecadores hay la posibilidad, hay la buena noticia de que puedan limpiar también su corazón. El Señor Jesucristo dice, por ejemplo, en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? El Señor no tuvo pecado,
el Señor tuvo un corazón limpio y Él está diciendo que sus seguidores también deben tener un corazón limpio como Él. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se limpia el corazón? Porque el versículo nos dice eso, los de limpio corazón, pero ¿cómo limpian este corazón? Consideremos entonces, hermanos, lo que significa la palabra limpio en nuestro versículo. Ya consideramos la palabra corazón, ahora consideremos la palabra limpio. Hermanos, toda la Biblia, toda la historia de la redención se trata de cómo Dios ha diseñado un plan para que los pecadores, los de sucio corazón como nosotros, podamos limpiar el corazón. El Señor sabe que nosotros no podemos limpiar nuestro corazón y por eso ha diseñado un plan para que nuestro corazón sea limpiado. Este corazón, hermanos, no se limpia por una autopurificación que nosotros hagamos, no se limpia cultivando el intelectualismo, no se limpia, como dijimos, cambiando el medio ambiente, ni proveyendo buena educación, ni haciendo buenas obras, tampoco se limpia el corazón. ¿Cómo se limpia el corazón según la palabra de Dios? Hermanos, déjenme resumirlo mucho. Podemos decir que el corazón es limpio cuando Dios decide rociar la sangre de su Hijo Jesucristo sobre los que oyen la palabra y creen en Jesucristo. Esa es la manera de limpiar el corazón. Vuelvo y lo repito, el corazón se limpia o es limpiado por Dios cuando Él decide rociar la sangre de su Hijo Jesucristo, cuando nosotros oímos la palabra y creemos en Él. De esta manera, hermanos, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz es el instrumento lavador de nuestro corazón. No hay absolutamente ninguna otra cosa en este mundo que pueda lavar el corazón del pecado, sino la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz. Pero para que esta sangre le sea rociada al pecador, el pecador debe escuchar la palabra de Cristo y creer al Cristo que se anuncia en la palabra. Dios no rocía la sangre de su Hijo automáticamente, sino que el pecador debe creer en este Jesucristo y debe oír la palabra para que esta sangre rociada le limpie su corazón. Uno puede ver, hermanos, muchos versículos en la Biblia donde hay esta triada de sangre de Cristo, de palabra de Cristo y de fe en Cristo. Déjenme citar algunos pasajes para que veamos cómo la Biblia habla de que así se limpia el corazón. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tito 2:14, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Hechos 15:9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, mire, por la fe sus corazones. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que esta tríada tiene que estar presente si una persona, si un pecador quiere limpiar adecuadamente su corazón. La sangre rociada de Cristo, la palabra de Cristo y la fe en Cristo. Hermanos, ese es el evangelio que creemos, esa es la palabra que se nos enseña en el evangelio. Y la pregunta aquí, hermanos, y a todos es, ¿ya has limpiado tu corazón? ¿Has limpiado tu corazón en la sangre de Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo
¿Te has arrepentido de tus pecados genuinamente? A todos les digo esto, ya lo hemos hecho, hemos limpiado nuestro corazón. Así que, hermanos, la limpieza, en primer lugar, significa eso. La limpieza inicial de nuestro pecado mediante la sangre de Jesucristo. Pero una segunda cosa, hermanos, es que la palabra limpieza en este versículo tiene un énfasis muy interesante. Creo que este énfasis lo podemos descubrir cuando recordamos el contexto. Recuerden el contexto. Jesús está hablando de la santidad externa en contraste con la santidad interna. De esta manera, hermanos, entiendo que la palabra limpieza de corazón en este pasaje puede ser traducida como sinceridad de corazón. Sinceridad de corazón. Creo que el contexto permite que interpretemos esta frase así: sinceridad de corazón. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que Cristo está llamando a sus discípulos a que no solo tengan una vida pública decente, sino una vida privada e internamente santa. Déjenme explicar, hermanos, lo que significa la palabra sinceridad, que creo que nos va a ayudar a entender este concepto. La palabra sinceridad viene o proviene de una palabra latina que es la palabra sinceritas. Es la palabra latina, sinceritas. Esto significa, la palabra sin significa ausente o sin, ¿cierto? Y cera o ceritas significa cera. O sea que la palabra sinceridad significa ausente de cera o algo que no tiene cera. ¿Por qué? En el Imperio Romano antiguo, los comerciantes de cerámica vendían sus productos y para tapar las fisuras y los defectos de sus productos, lo que hacían era que aplicaban cera para tapar esas fisuras y para venderlas como si fueran cerámica de buena calidad. Entonces, cuando se vendía una cerámica que estaba en buen estado, ¿cómo se decía de esa cerámica? Que era una cerámica sincera, porque no tenía nada falso, nada de cera. Pero cuando se vendía una cerámica con cera, pues se decía eso, con cera. Así que esta palabra empezó a usarse para hablar de aquellas personas que son honestas, que son transparentes y que se presentan en el público tal como son en privado. Personas que no maquillan nada de su comportamiento y que son exactamente iguales tanto en el público como en lo privado. Otro ejemplo, hermanos, de la antigüedad que nos ayuda a entender la palabra sinceridad es que en la antigua Roma, cuando una persona fallecía, se fabricaban algo que se conoce como las máscaras mortuorias o mascarillas funerarias. Estas mascarillas compuestas o hechas de cera se utilizaban para ponerlas en el rostro del difunto, simulando la cara del difunto de una manera que se viera agradable y de que el muerto no se viera en mal estado. Así que estas máscaras se utilizaban en las procesiones funerarias en público, pero estas máscaras después se quitaban. Muchas de las estatuas de los monumentos de personas de la antigüedad están construidas con base en estas mascarillas funerarias que se hacían con cera. Entonces, en este sentido, estas máscaras no son sinceras, porque presentan algo bello al público, pero por dentro o detrás de la máscara hay huesos muertos, hay inmundicia. Otro ejemplo, hermanos, también, que nos ayuda a entender la palabra sinceridad, es lo que el Señor Jesucristo dijo en el pasaje de Mateo 23 que leímos: sepulcros blanqueados. Esta palabra, sepulcros blanqueados,
trata de explicar una costumbre que los judíos tenían en el primer siglo, y era la de pintar las tumbas de los mismos judíos de color blanco para identificarlas en la tierra y no fuera que algún despistado caminara por allí sobre la tumba y entonces quedaba ceremonialmente impuro. Entonces el color blanco era una señal para no tropezar sobre las tumbas, pero el Señor utiliza esa palabra sepulcro blanqueado para hacer referencia a la hipocresía. La hipocresía es presentarse como esa tumba, ¿no? Por fuera de forma blanca, bien pintada, pero por dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay por dentro de esa tumba? Hay un cadáver, hay un muerto que huele mal, que está podrido, que hiede ya. Así que todas estas ilustraciones nos ayudan a entender lo que Cristo quiere decir aquí. Cristo está enseñando, hermanos, que los seguidores de Él no deben ser hipócritas cuando le siguen, deben ser sinceros, no deben ser de doble cara, sino que la misma santidad que presentan al público debería ser la santidad que también presenten en lo privado y dentro de su corazón. Miren, hermanos, pensé algunos ejemplos, ustedes pensarán también en otros, pero hay personas que en público o en redes sociales presentan su matrimonio, ¿verdad? Presentan su matrimonio. No hay nada de malo en eso, hermanos, ciertamente. Pero en esa imagen que ponen, ¿no? Hay muchas cosas románticas y hermosas que siempre hay que decir, pero en la casa o esa misma noche cuando publican están a golpes, están tratándose mal, están odiándose. Bueno, eso es un corazón sucio, eso es hipocresía, hermanos. Pero también, hermanos, vemos personas que prefieren las cosas públicas del culto y no las cosas privadas de la relación con el Señor. Aquí, hermanos, oran, cantan, pero en sus familias, con sus hijos, con su esposa, no oran, no estudian. En privado no les gusta orar, pero aquí sí se levantan y oran. Eso es lo que el Señor dice, una vida distinta, ¿sí? No estoy diciendo que esté mal hacerlo en público, estoy diciendo que está mal cuando se hace en público, pero en privado no se hace. También es, por ejemplo, cuando en público somos muy cordiales, muy amables, muy bien hablados, pero en casa, hermanos, somos patanes, groseros, envidiosos, egoístas, groseros. Eso es hipocresía. Es cuando usted saluda a su hermano y lo felicita por el triunfo laboral que ha tenido, por ese ascenso, por ese aumento de salario, pero usted se va pensando que esa persona no se lo merece, tanto como usted se lo merecería. Eso es, hermanos, lo que el Señor está diciendo, que en nuestro corazón seamos en todo tiempo santos, tanto en lo público como en lo privado. Ahora, hay que tener cuidado, hermanos, con lo que estoy diciendo, porque no se trata de ser sinceramente malo, sino de ser sinceramente santo. ¿Cómo así? Mire, hay personas, vamos a poner un ejemplo, un hombre infiel que dice, yo soy infiel y mi esposa sabe que yo soy infiel, entonces soy sincero porque se lo digo y se siente orgulloso porque supuestamente es sincero, pero eso no es ser sincero, eso es ser descarado y desvergonzado, pero sincero no es. La sinceridad de la que estamos hablando, hermanos, tiene que ver con la santidad, que tanto en el público como en el privado vivamos una vida santa, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto es lo que significa limpieza de corazón. Significa sinceridad de corazón, es decir, no hipocresía, no engaño, no presentarnos aquí con cera, no presentarnos aquí de una manera que no somos en realidad. Pero, hermanos, déjenme decir algunas cosas
adicionales. Quiero que me acompañen al Salmo 51. Y el versículo 10, David ora al Señor reconociendo que es Dios el único que puede limpiar esta hipocresía del corazón y este pecado del corazón. Dice así: crea en mí, oh Dios, versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, aunque Dios es el que limpia nuestro corazón, el deber de limpiarlo, el deber de no ser hipócritas, de no ser sepulcros blanqueados, es nuestro. Nosotros tenemos la responsabilidad de no ser hipócritas, de no ser falsos, de no ser engañadores. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Nosotros somos responsables de limpiar ese pecado, de abandonar esa hipocresía, de abandonar ese engaño. Miren, hermanos, si nosotros nos preocupamos solamente por el pecado externo y no por el pecado interno, nos preocupamos solamente por la mitad del pecado que cometemos. Porque nosotros pecamos tanto en lo externo como en lo interno. Es como si, por ejemplo, usted quisiera, o una mañana se levanta y se lava la cara, pero no se lava el cuerpo. Y así pasan varios días en los que usted se empieza a preocupar solamente es por su cara y no por su cuerpo, y aunque se viste bien y se perfuma, hermano, la suciedad, las bacterias están ahí y se empiezan a acumular, y tarde o temprano eso empieza a heder. Va a empezar a oler a muerto, y así también va a pasar con el pecado. Cuando nosotros no trabajamos en nuestro pecado interior en el corazón, usted cree que no, pero sí, empezamos a oler a muerto. Lo que hablamos, las reacciones que tenemos, las actitudes que tenemos, muestran esa falta de limpiar el engaño y el pecado que hay en nuestro corazón. Y déjeme añadir algo más, hermanos, que he aprendido también aquí en la palabra, y es que, hermanos, miren, siempre el pecado, una conciencia cargada con un pecado no resuelto en el corazón, produce amargura, produce tristeza, produce depresión, el gozo del alma se empieza a apagar y la felicidad se extingue por completo. El corazón que es hipócrita, mentiroso, engañoso o que tiene cualquier pecado, no es feliz, porque la conciencia que Dios ha puesto en nosotros se activa ante el pecado, y esa conciencia nos mueve, nos sacude, nos hace sentirnos así angustiados para que resolvamos ese pecado. Así que, hermanos, una de las causas por las cuales los cristianos tienen una vida apagada en su gozo y no es una vida abundante como la que Cristo manda, es porque tienen un corazón hipócrita. Eso es lo que el Señor dice aquí. Pero, hermanos, lo contrario da esperanza. Miren, hermanos, la obediencia al Señor, la limpieza del corazón, la sinceridad ante el mundo en el que vivimos, producen gozo, felicidad, paz, y eliminan esos síntomas que la conciencia trae por causa del pecado. Déjeme probarlo con una cita bíblica. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3.
¿Qué es lo que quiero probar aquí? Que las acciones son las que producen las emociones y no al contrario. Las emociones no producen las acciones, sino que nuestras acciones, hermanos, son las que cambian o formatean nuestras emociones. Antes de leerlo, si tenemos acciones malas, ¿cuáles van a ser nuestras emociones? Tristeza, amargura, depresión. Si tenemos acciones santas y obediencia a Dios, ¿qué vamos a tener? Emociones de felicidad, de gozo. Miren este versículo, hay muchos, pero tomo este como un ejemplo. Primera de Pedro 3, 10 al 12 dice, ¿por qué? El que quiere amar la vida, ¿ustedes quieren amar la vida? Y ver días buenos, mire, días de alegría, de gozo. ¿Qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Noten, hermanos, la relación que hay entre la obediencia, entre la vida no engañosa y entre el amar la vida y ver días buenos. ¿Por qué hay personas entonces amargadas contra la vida? ¿Por qué hay personas que dicen que todos sus días son un martirio? Muy probablemente están viviendo una vida hipócrita, una vida de pecado, una vida de desobediencia al Señor. Así que, hermanos, en resumen, he dicho hasta el momento que ser limpio de corazón significa dos cosas. Número uno, un corazón lavado por la sangre de Cristo. Y número dos, un corazón sincero que busca la santidad. Ahora quiero que veamos la segunda parte del versículo. Volvamos a Mateo capítulo 5. Y la segunda parte del versículo es la razón de la bienaventuranza. ¿Cuál es la razón de la bienaventuranza? Dice, porque ellos verán a Dios. Aquí verán a Dios, hermanos, es una promesa. Lo pueden ver, está en tiempo futuro. O sea que a aquellos que tienen un corazón limpio, se les promete que verán a Dios. Así que interpretamos estas palabras como algo futuro. Los de limpio corazón hoy verán a Dios en el futuro. Sin embargo, hermanos, no es estrictamente futuro. Yo entiendo también, hermanos, en este pasaje, que ver a Dios tiene que ver con algo que ocurre en el presente, aunque también tenga que ver con el futuro. Déjenme decir algunas cosas. Primero, la Biblia enseña que nadie puede ver a Dios. Comencemos por allí. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Primera Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces la Biblia declara enfáticamente que a Dios, el Padre, no se le puede ver. Ciertamente, hermanos, Dios, el Padre, es algo. Un espíritu es algo, pero no tiene carne, no tiene huesos. Y nosotros no tenemos la capacidad espiritual en estos ojos para ver a Dios, porque Dios es un espíritu infinito. Estos ojos físicos no son compatibles con esas realidades espirituales de la naturaleza del ser de Dios. Así que debemos preguntar, ¿en qué sentido Cristo dice que veremos a Dios si en muchas partes de la Biblia se dice que no lo podemos ver? Entonces no debe ser algo literal de verlo, sino debe significar otra cosa. Entiendo, hermanos, que son dos sentidos. En primer lugar, en un sentido presente, ver a Dios significa tener una profunda comunión con Dios. Eso significa ver a Dios en el presente, tener una profunda comunión con Dios. ¿Por qué? En la antigüedad, hermanos, y en la Biblia, ver el rostro de Dios o ver a alguien era un sinónimo de intimidad con alguien, un sinónimo de amistad con alguien. Uno podía ver el rostro de alguien
porque tenía la confianza para hacerlo, mientras personas de un estatus más elevado habría que bajar el rostro delante de esa persona. Así que ver algo o ver a alguien significa esa confianza o esa comunión que podemos tener con alguien. En el caso de Dios significa exactamente eso, hermanos. Significa una percepción más aguda de quién es Dios, de qué es lo que ha hecho Dios y un deleite mayor en la presencia de Dios. Eso significa ver a Dios. Así que tener una profunda comunión con Dios, percibiendo mejor quién es Él, percibiendo mejor sus obras, disfrutando más de su presencia en nuestra vida, es algo que se promete solo para aquellos que no son hipócritas, solamente para aquellos que no son falsos, sino que son genuinos seguidores del Señor. Es una muy hermosa promesa. Entonces, hermanos, está claro que lo que impide que nosotros veamos a Dios, que lo conozcamos más, que nos deleitemos más en Él, es el pecado. El pecado, hermanos, que nosotros cometemos en nuestro corazón, es el pecado que es como unas cataratas en los ojos, avanzadas, que nos dejan ver algo, pero no nos dejan ver bien como Dios quisiera que viéramos. El pecado, hermanos, es como si usted se tirara tierra a los ojos y quedara así sin poder ver muy bien. Ve, pero no ve tan bien. A aquellos que tienen un corazón limpio, se les promete que van a tener esta comunión íntima con el Señor. Miren, Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para aquellos que temen al Señor, hermanos, hay esta promesa de comunión íntima. El Salmo 24, versículo 3 al 6, que es un resumen del Salmo 15, dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Nuevamente, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Hermanos, la palabra ver, que aparece en Mateo 5:8, verán a Dios, es una palabra muy interesante. Es la palabra hacerse visible, ¿sí? Eso significa ver a Dios. Significa que los de limpio corazón se hacen visibles en la presencia de Dios. Dios los mira. Es como si Dios tuviera un radar, y el radar se enciende cuando hay alguien limpio de corazón. Y a ese limpio de corazón Dios está dando todos sus cuidados, toda su atención, toda su bendición. Pero cuando alguien es engañoso de corazón, no aparece en el radar de Dios. En ese sentido, entonces, podemos entender profunda comunión con Dios como ver a Dios aquí y ahora. Pero en segundo lugar, hermanos, en un sentido futuro, no es profunda comunión con Dios, sino que es perfecta comunión con Dios. ¿Sí ven la diferencia? Profunda comunión con Dios aquí, y allá en la eternidad, perfecta comunión con Dios. Hermanos, los teólogos del pasado, como Tomás de Aquino, por ejemplo, acuñaron una palabra, que no le gusta a muchos hoy en día, pero es la palabra o la frase, la visión beatífica. Seguramente la han escuchado. Visión beatífica. Este concepto teológico fue acuñado para decir que el fin último y la máxima felicidad del ser humano es ver y contemplar a Dios cara a cara. Es decir, hermanos, que el propósito del ser humano, el propósito último de la raza humana, es ser redimidos para poder contemplar a Dios cara a cara, en una comunión perfecta,
en una comunión donde ya no va a haber ningún pecado. Allá en el cielo, hermanos, como han dicho, vamos a tener una visión 2020, una visión perfecta. No vamos a tener cataratas en los ojos y vamos a contemplar las realidades de Dios, sus obras, sus atributos, de una manera espectacular, asombrosa. Y eso es, hermanos, lo que se promete a los de limpio corazón. Cuando el pecado sea extirpado de nuestros globos oculares espirituales, vamos a poder ver a Dios cara a cara en el rostro de Jesucristo. En el rostro de Jesucristo. Porque a Dios nadie la ha visto jamás ni se le verá. Así que la gloria de Dios será vista en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia hace varias afirmaciones de la visión beatífica. Por ejemplo, anoten estos pasajes. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Juan 3:2, ahora, hermanos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Apocalipsis 22:3 y 4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, hablando del Cordero, y su nombre estará en sus frentes. Pensemos por un momento, hermanos, lo contrario. Pensemos lo contrario. Si alguien con un corazón limpio puede ser más feliz y tener profunda comunión con Dios y ver a Dios en el futuro en Cristo, ¿qué será de aquel que tiene un corazón sucio, un corazón hipócrita, un corazón como el corazón de los fariseos? Debemos decir que aquella persona no tiene comunión con Dios, aquella persona no tiene felicidad y aquella persona en la eternidad no verá a Dios, sino que verá las llamas del tormento eterno frente a Él. Así que, hermanos, déjenme ir a las conclusiones de lo que este versículo nos enseña. ¿Qué hemos visto hoy? Recuérdenlo, hermanos. Hemos visto que la garantía para experimentar gran felicidad y profunda y perfecta comunión con Dios es la limpieza de nuestro corazón. Así que, hermanos, miren, revisen sus corazones y yo también revisaré el mío y lo he estado revisando al preparar esta enseñanza, porque puede que la causa de tu desánimo, de tu amargura, de tu irritabilidad, de tu depresión, de todo lo que eres ahora, de tus actitudes negativas, radiquen en que has estado viviendo con un corazón hipócrita, o radican en que simplemente tu corazón no ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Es posible. Es posible que tengas una máscara funeraria puesta en este momento. Y aunque nosotros no te podemos ver más allá de esa máscara, el Señor sí te ve. Y estás posiblemente oliendo a cadáver, aunque por fuera huelas o tengas aroma de perfume. Si continúas así, en esa condición, no disfrutarás del gozo, de la alegría del que ha sido perdonado en sus pecados. Hay, hermanos, realmente plenitud en Dios, hay gozo en Dios, hay alegría, pero el pecado nos lo impide. Así que busquemos si tal vez en nuestro corazón, hermanos, hay algo de hipocresía que deba ser limpiada para empezar a disfrutar en plenitud a nuestro Dios. Pero ten cuidado también, porque si sigues viviendo así, hipócritamente, al final descubrirás que tú no eres salvo. Porque si eres hipócrita, el versículo dice, al contrario, no verás a Dios. Si no tienes un limpio corazón, no verás a Dios. Si la sangre de Jesucristo no te ha limpiado, no verás a Dios. Dios no busca un corazón intelectual, bien educado, bien vestido,
con dinero. No, no, Dios no busca eso. Dios busca un corazón limpio. Eso es lo que busca el Señor. Y aquellos que hoy nos están visitando quizá, que saben que no son creyentes, los niños que están aquí presentes, que tal vez no han creído en Jesucristo aún, debemos decirles que ustedes tienen el corazón sucio, tienen un corazón que no agrada a Dios, y la única forma de limpiarlo es que crean en Jesucristo y que confíen que la sangre que Él derramó es suficiente para lavar los corazones y dejarlos blancos como la nieve. Y a los adultos, ancianos o jóvenes que están aquí, que frecuentan esta iglesia, que no se han convertido al Señor, yo les digo que limpien su corazón con la sangre de Cristo ahora mismo, y que al salir de aquí salgan con una actitud totalmente diferente de la que han tenido estos últimos años. Vamos a orar, hermanos, y le damos gracias a nuestro Señor. Padre, deseamos, Señor, ver tu rostro. Deseamos, Señor, tener profunda comunión contigo. Pero hoy, Señor, reconocemos que nuestra hipocresía, nuestros pensamientos, nuestro corazón engañoso, nos ha impedido, Señor, tener una visión mucho mejor de ti. Queremos rogar, Señor, que limpies nuestro corazón y que seamos sinceramente santos, Dios. Que no nos presentemos como hipócritas de doble vida, de una forma en público y de otra forma en privado. Señor, guárdanos de esto, que es terrible, Señor, y se ha ganado las más duras advertencias tuyas. Padre, perdónanos y ayúdanos a tener un corazón mejor, más sincero, más santo. Y ayuda, Señor, a los que aquí tienen su corazón todavía sucio, que no lo han limpiado por primera vez, Padre, que lo limpien en la sangre que Jesucristo derramó. Que tú tengas compasión de ellos, Señor, que los laves hoy mismo y que ellos puedan ser benditos y bienaventurados. En Jesucristo damos gracias y te pedimos esto. Amén.